Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir dando otro ejercicio más de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, que como ya vimos varias veces, lo mismo, repite la misma estructura de la cuenta y se nos pide de vuelta a partir de las operaciones que figuran en el ejercicio 10, en este caso, construir la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, respetando la estructura de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, determinando los resultados, poniendo según el signo qué tipo de resultado es, determinando los resultados de cada una de las cuentas y después, obviamente, que nos cierre al final la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, vamos a seguir con este ejercicio número 10. Vamos a leer la consigna que dice: el primer punto, tenemos percepción de impuestos. Acuérdense, si es percepción, estamos hablando de ingreso, y cuando hablamos de impuestos son ingresos corrientes, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, a ver si puedo. Ok, ahí está. Ahí estamos. Entonces, el primer punto nos decía percepción de impuestos, percepción de impuestos. Punto 1A, percepción de impuesto inmobiliario. ¿Cómo hacemos? Acuérdense, primero hacemos la cuenta corriente, escribimos en la cuenta corriente, acuérdense que la cuenta ahorro, inversión, financiamiento tiene tres cuentas: la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiamiento, y hay que respetar la misma estructura. En la cuenta corriente tenemos que estar compuesta por los ingresos corrientes y los gastos corrientes, ¿sí? Y la diferencia entre ingresos y gastos nos va a dar el resultado económico. Entonces, dijimos que el primer punto nos habla de percepción de impuestos, que es un ingreso corriente. Entonces escribimos punto 1A, en este caso es percepción de impuesto inmobiliario, por la suma de 25.000 pesos. Y también tenemos impuesto a los sellos, punto 1B, seguidamente por a los sellos, por el mismo importe, 25.000 pesos. Bueno, viene el caso explicar que el impuesto inmobiliario es un impuesto, bueno, el impuesto inmobiliario depende de qué sea. Si es impuesto inmobiliario urbano, es un impuesto que se cobra por la posesión de un inmueble en el ejido municipal, ¿sí? Nosotros tributamos un impuesto inmobiliario urbano a la Municipalidad de Resistencia, que se suele liquidar en forma bimestral. Si el impuesto inmobiliario fuera rural, es un impuesto provincial. Si el impuesto y se lo recauda ATP, no lo recauda la Municipalidad de Resistencia. Y impuesto a los sellos también es un impuesto provincial, también lo recauda ATP, y grava los contratos que se realicen, todos los contratos o actos que se realicen dentro de la provincia. Hay que pagar un impuesto a los sellos, ¿sí? Eso como para ir, si, si tenían la duda de qué eran de qué graban estos impuestos. Entonces, ya completamos el punto 1. Seguimos con el punto 2. El punto 2 dice pago de sueldos a empleados públicos, ¿sí? El pago de sueldos de empleados públicos, que dijimos que era un gasto corriente, ¿sí? Entonces podemos escribir el punto 2 y podemos pago de sueldos o sueldos, como ustedes quieran. Y tiene un importe de 200.000 pesos. ¿Sí? Perfecto. Seguimos con el punto 3. El punto 3 nos habla de pago de prestación en la seguridad social. Acuérdense, dijimos que cada vez que está la palabra pago, compra o sinónimos de esas dos palabras, estamos hablando de gastos, erogaciones, ¿sí? Y el pago a la prestación de seguridad social también es un gasto corriente. Punto 3. Ponemos pago de seguridad
social de prestaciones, y le borramos y escribimos acá mejor que queda en seguridad social. ¿Sí? A ver ahí está, perfecto. Y seguimos, ¿qué importe tiene esto? El importe que tienen los pagos, el punto 3 es de 100.000. ¿Sí? ¿Qué nos queda? El punto 4, otra vez nos dice percepción de aportes y contribuciones patronales. Como habla de percepción, es un ingreso, y los aportes y contribuciones patronales son un ingreso corriente. En este caso no va a ser un ingreso tributario, pero va a ser un ingreso corriente, ¿sí? Punto 4, aportes y contribuciones patronales por un importe de 50.000 pesos. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de aporte y contribuciones patronales? Bueno, nuestro sistema, en Argentina nosotros tenemos un sistema previsional en el cual tanto empleador como empleado aportan para mantener ese sistema este sistema de seguridad social. Ese sistema de seguridad social es como una caja que luego va a financiar jubilaciones y ciertas contingencias como despidos o incapacidades laborales, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una caja que una vez que que todos los trabajadores y empleadores mensualmente aportan a esa caja de seguridad social, que lo recauda ANSES a nivel nacional y después de una determinada cantidad de años, o si ocurren ciertas contingencias, un empleador o un empleado pueden acceder a esa jubilación o a ese beneficio de seguridad social. Después, eso a nivel nacional, acá nosotros tenemos nuestra propia caja provincial, que es INSEP, que es el que recauda los mismos fondos, los mismos aportes y las mismas contribuciones de los empleados públicos, ¿sí? Provinciales. Seguimos. Entonces, eso es el punto 4. Después tenemos el punto 5, pago de transferencias. Cuando habla de pago, dijimos que nos tenemos que situar en la parte de gastos. Entonces acá es bien fácil, tenemos pago de transferencias corrientes, que esto va a ser un gasto corriente por 20.000 pesos. Punto 4, vamos a tener transferencias corrientes por 20.000 pesos. ¿Sí? Y el punto 5 nos habla de... el punto 5 nos habla pago de transferencias, pero en este caso de capital, entonces va a ser un gasto de capital. Ustedes si quieren lo pueden saltear y después cuando lleguen al punto de gasto de capital lo pueden escribir o directamente ya lo pueden ubicar. Vamos a hacerlo como está y vamos a poner que esto es el punto, perdón, este era el punto 5. Y acá es punto 5 también, ¿no? Este es punto 5b. A ver si no me equivoco, punto 5b es un gasto de capital. Entonces escribimos transferencias de capital por 100.000 pesos. Y este punto 5a lo escribo para que no se pierdan después. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que el punto 6 nos habla de compra de bienes de consumo, ¿sí? Esto también es un gasto corriente, ¿sí? Estas eran las partidas 200 cuando clasificábamos por su objeto el año pasado. Entonces, esto es un gasto corriente, compra de bienes de consumo. Entonces, podemos escribir acá punto 6, compra de bienes de consumo, y tenía un importe de 75.000 pesos,
Perfecto. Y ahí nos queda el punto 6. ¿Qué nos queda? Nos queda el punto 7, pago de servicios. El pago de servicios también es un punto, es un gasto corriente, ¿sí? Eran las partidas 300. Pago de servicios. ¿Qué servicios pueden ser? Bueno, cualquier tipo de servicios que contrate la administración pública. Servicio de vigilancia, servicio de limpieza, servicio de, no sé, catering, lo que a usted se le ocurra, de desayuno, servicio de internet, pago de luz, pago de teléfono. Todos esos tipos de servicios son gastos corrientes. Entonces, pago de servicios, y esto tiene un pago, un importe de 25.000 pesos. Está. Obviamente que esto, les repito, este resultado económico a ustedes les va a salir después, entonces yo lo borro para hacerlo más parecido a la realidad posible y lo hacemos juntos. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy haciendo de una manera diferente, pero va a terminar dando lo mismo que hicimos en las clases pasadas, para ver si a ustedes les resulta más fácil de esta forma. Entonces, seguimos. Estamos en el punto 6, estamos en el punto 7, seguimos con el punto 8. El punto 8 es venta de activos fijos. ¿Y qué tenemos acá? Una venta de activos fijos, el Estado tiene un activo fijo, qué sé yo, un rodado, máquinas, etcétera, maquinarias de construcción pertenecientes, un inmueble perteneciente al propio Estado Nacional o provincial, lo que fuere, y lo vende, ¿sí? Lo vende. Por esa venta se va a desprender de ese activo fijo y va a obtener un ingreso, va a obtener dinero por ello. Ese dinero que obtiene por la venta del activo fijo es un ingreso de capital, ¿sí? Entonces, el punto 8, venta de activos fijos por 150.000. Punto 8, venta de activos fijos por 150.000. Nuevamente voy a borrar la suma automática para después hacerlo con ustedes. Y a ver si nos da o no. Después tenemos el punto 9. El punto 9 nos habla de venta de títulos públicos. Dijimos que el Estado, mira, acá me quedó esto, hice trampa. Dijimos la clase pasada que el Estado necesita obtener dinero a cambio, obtener dinero para financiar este tipo de gastos. O sea, a veces con los propios ingresos que recauda el Estado por impuestos, por estos temas, por ingresos tributarios, por ingresos de capital, no alcanza. Y tiene que salir a buscar fuentes de financiación. Una de las fuentes de financiación es la emisión de títulos. El Estado emite títulos o bonos, letras soberanos, y emite, que es un título de deuda, y los vende, por decirlo así, entre comillas, los vende a las personas, a las empresas, ¿sí? Las empresas, las personas le dan plata al Estado, esto lo puede hacer a nivel nacional como lo puede hacer a nivel provincial, los vende, obtiene plata al Estado, y con ese título el Estado se compromete que a futuro le va a devolver la plata que le prestaron, más un tanto más, ¿sí? Más intereses. A ver, esto es una herramienta que lo usan todos los gobiernos, ¿sí? Nosotros tenemos la particularidad, y es lo que está pasando actualmente en Argentina, que esto muchas veces no se respeta, no se respeta este pago. Muchas veces las empresas, las personas colocan su dinero en estos títulos que le da el Estado Nacional. Hay que decir la verdad, muchas de estas empresas a veces especulan con esto, sobre todo fondos extranjeros, fondos internacionales especulan con esto, saben que Argentina a veces no va a poder pagar, que un país no va a poder pagar, y compran mucho de estos títulos. Toda una especulación. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos la particularidad de que después nosotros como Estado a veces no pagamos, ¿sí? No pagamos. Llega al momento del vencimiento, el momento que el Estado se comprometió a pagar el capital más los intereses, y no lo pagamos. Esto genera toda una revuelta en los mercados financieros, como lo que ustedes estuvieron viendo. Aumenta el riesgo país porque el país es más riesgoso, porque no puede afrontar su normal ciclo de pagos.
y aumenta el riesgo de cambio, aumenta el riesgo país, los inversores desarman sus inversiones, se refugian al dólar, el dólar, todos vamos al dólar, el dólar aumenta su precio, es decir, aumenta su cotización y se dispara, que es el típico dólar blue, se dispara y ¿qué termina pasando? Hay toda una crisis financiera. Entonces, bueno, eso más que nada. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro que una de las fuentes de financiamiento es la venta o la colocación de títulos, de títulos públicos. ¿Esto qué punto era? Esto era el punto 9, ¿sí? Punto 9. Venta o colocación, venta de títulos públicos, ¿sí? Por ahí la palabra, yo creo que le puse la palabra ventas para que sea más, que se entienda que el Estado como que da los títulos y a cambio recibe fondos por esta colocación, ¿sí? ¿Y qué importe tiene esto? 150.000 pesos. Muy bien. Después tenemos obtención de préstamos. Bueno, la obtención de préstamos es otra forma que el Estado tiene para financiarse, ¿sí? Una que Argentina históricamente la usó, ya sea por fondos internacionales o préstamos internacionales o préstamos internos también. Entonces, ¿qué hace el Estado? Saca un préstamo, por ejemplo, al FMI, y bueno, y con el tiempo el FMI le da la plata a Argentina, dólares, para poder que Argentina crezca y invierta en realidad, no que lo use en gastos corrientes, sino que haga gastos de capital. Y Argentina se compromete a luego devolver ese préstamo más intereses, ¿sí? Entonces también es una forma de obtención de financiamiento, ¿sí? Obtención de préstamos. ¿Y qué monto tiene esta obtención de préstamos? 60.000 pesos. Mira, acá me equivoqué. Y es la venta de títulos públicos 100.000 pesos, no es 150. ¿Sí? Después se quejan en los videos que no les cierre y bueno, es por estas cosas que hago rápido. Bueno, pero ahí está bien. Entonces, seguimos con la construcción seguimos con el punto 11, que es construcción de bienes de capital. ¿Sí? ¿Qué es entonces? Cuando hablamos de construcción, es sinónimo y de bienes de capital, sin duda estamos hablando de un gasto de capital. Entonces volvemos a nuestra columna de gasto de capital y escribimos construcción de bienes de capital. ¿Y qué monto tiene esto? 200.000 pesos. Perfecto. ¿Y qué nos queda? Nos queda el último punto, que es la cancelación de préstamos. El punto 12, cancelación de préstamos. Bueno, así como acá las fuentes de financiamiento, la fuente de financiamiento es la obtención de préstamos cuando nosotros pagamos esos préstamos que previamente obtuvimos, estamos hablando de una aplicación financiera o aplicaciones de financiamiento. Entonces, cancelación de préstamos. ¿Y qué monto tiene esto? 230.000. Bueno, acá, entonces vamos a volver desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Una vez que ya clasificamos todas nuestras operaciones, tenemos que determinar los resultados de la cuenta. Entonces, nosotros tenemos que nuestros ingresos corrientes, yo hago acá la suma rápida y me da 100.000, ¿sí? Me da 100.000. Y si sumo mis gastos corrientes, me da 420.000. ¿Sí? Me da 420.000. Bueno, una vez que yo tengo mis ingresos corrientes y mis gastos corrientes, lo que hago es la diferencia para determinar mi resultado económico. En este caso,
como mis ingresos corrientes son mucho menores a mis gastos corrientes, nosotros vamos a tener un resultado primario, un resultado económico negativo. Entonces, si yo hago 100.000 menos 420.000, esto me da un desahorro, porque es negativo, me da un desahorro de 320.000, ¿sí? Bueno, y procedemos a hacer lo mismo con nuestros ingresos de capital. ¿Cuál es el total de mi ingreso de capital? Bueno, en este caso solamente tenemos una operación y es 150.000 pesos, ¿sí? Y nuestros gastos de capital es la sumatoria de las transferencias de capital y la construcción en bienes de capital, y me da 300.000 pesos. Y nuevamente, ¿qué hago acá? ¿Resto ingresos de capital con gasto de capital? Como dice acá arriba. No, eso no se hace. Si hacen eso está mal y no le va a dar. Lo que hacemos una vez que nosotros llegamos a este punto de la cuenta capital, lo que tenemos que hacer es sumar nuestros ingresos corrientes con nuestro ingreso de capital. ¿Y cuánto es esta suma? Tenemos 100.000 más 150.000, esto es 250.000. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con nuestros gastos corrientes y nuestros gastos de capital. A 420.000 le sumo los 300.000 y esto me da... voy a hacerlo más rápido. Más. Y selecciono esto. Y me da que tengo un déficit de 470.000 pesos, ¿sí? Esto es déficit, ¿sí? De 400.000 pesos. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué es esto? Porque nuestros ingresos totales son mucho menores a nuestros gastos totales, ¿sí? Nuestros gastos totales son mayores, tenemos más gasto de lo que nos ingresó, ¿sí? ¿Y cómo puede ser posible esto? ¿Cómo nosotros podemos gastar más de lo que nosotros recaudamos? Y ahí está el problema. De algún lado tiene que salir la plata. Y si nosotros tenemos un déficit acá, seguramente es porque nosotros vamos a tener en nuestra cuenta financiamiento mayores fuentes que aplicaciones financieras, porque de algún lado tuvimos que sacar la plata, de algún lado se tuvo que cubrir este déficit, ¿sí? Entonces, seguramente nuestra fuente de financiamiento, como acá podemos ver, es mucho mayor a nuestras aplicaciones financieras. Nosotros sumamos, si 100.000 le sumamos la obtención de préstamos, tenemos que las fuentes son 70.000, ¿sí? 700.000, perdón, ¿sí? Hacia 100.000 le sumamos 600.000, tenemos una fuente de financiamiento por 700.000. Y las aplicaciones de financiamiento son mucho menores, como acá ven, cancelamos solamente, como aplicación financiera solamente tenemos la cancelación de préstamos por 230.000. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos la resta para obtener nuestro endeudamiento neto, o nuestro financiamiento neto en este caso, vamos a tener que 700.000 menos 230.000 me da 470.000, ¿sí? Nuestro financiamiento. Y como podemos ver, el superávit, por decirlo de alguna forma, nuestro exceso de fuente de financiamiento cubre en la misma proporción al déficit financiero que nosotros tuvimos, ¿sí? Por eso es el mismo importe y por eso tiene el signo opuesto, ¿sí? Bueno, esto entonces es una forma que yo quería explicar, es exactamente lo mismo que venimos viendo, pero explicado de alguna otra forma, este ejercicio 10, ¿sí? Esto es todo, chicos, o sea, no tiene mayores inconvenientes, más de lo que ya venimos dando, que les va a servir a ustedes para practicar, para seguir practicando estos ejercicios de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, hasta acá llegamos, espero que se haya entendido, cualquier cosa me siguen preguntando por WhatsApp y
Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego y un abrazo.